y estimados colegas y amigos de Centroamérica. Quiero empezar, antes de todo, para un gran agradecimiento a la organización, a INAP, por la invitación, por la oportunidad, sobre todo, de pensar un tema delicado que, en materia de ciencia política y de relación internacional y de derecho, se piensa poco en la relación entre el Estado de Derecho y la integración regional, que sea europea o centroamericana. Yo me voy a enfocar, como plantea esta slide, más sobre la experiencia europea y centroamericana para este estudio. Solo para que, explicar un poco de dónde voy a hablar y hacer esa presentación. Yo vengo del ámbito de la ciencia política y de las relaciones internacionales, es que no soy jurista, y que he trabajado sobre el SICA durante un periodo de 5 años, así que voy comparando esos temas europeos y la experiencia entonces que tengo del SICA. Voy a empezar haciendo unas consideraciones conceptuales más bien sobre el Estado de Derecho y su evolución en nuestras sociedades contemporáneas, porque no se puede arriesgar de pensar el Estado de Derecho sin empezar y sin retomar unos criterios precisos de definición. Se podría mencionar, para empezar, muchos autores, grandes autores del pensamiento francés o alemán, que han intentado conceptualizar el Estado de Derecho. Yo voy a mencionar, por ejemplo, Karel Malberg, que ha intentado definir este concepto de Estado de Derecho, y para referirme al pensamiento alemán, Hans Kelsen, que no sé si son familiares con este señor, pero que ha conceptualizado toda la jerárquica piramidal del Estado de Derecho. Entonces ellos daron más o menos 3 elementos para definir lo que es a ver si no funciona. Así es. Lo que es el Estado de Derecho. Primero, la igualdad entre los sujetos de derecho. Segundo, el respeto de la jerarquía entre las normas y, por supuesto, las normas constitucionales respecto a las leyes. Y un tercer factor importantísimo, y aquí se plantea con la balanza, la independencia de la justicia. Existen numerosas definiciones del Estado de Derecho. Esos son los 3 vectores más esenciales, los componentes más esenciales del Estado de Derecho. Pero existen un montón de definiciones, casi, tantas como autores que han escrito sobre este asunto. Cualquier definición que se tomará, el Estado de Derecho se refiere antes de todo con una visión de poder. No sé si me ayuda mucho. Poder. El Estado de Derecho se concibe antes de todo como un poder limitado y controlado por reglas de derecho. Sobre esas bases ya se pueden plantear unas críticas o unos comentarios a nivel conceptual. Los que ejercen primero el poder y encarnan las funciones soberanas del Estado pueden pasar por encima de esas mismas reglas de derecho. Esto sería una primera crítica conceptual. La segunda sería que los que hacen el derecho en el seno del Estado mismo tienen la libertad de hacerlo en función de sus fines propias, que sean amorales o no éticas, o que respondan a fines totalmente privadas. En eso ya se refirió al concepto de Estado patrimonial, de patrimonialismo, y en este sentido estamos directamente, es decir, que la definición de las reglas de funcionamiento del Estado respondiendo a intereses propios, privados. Es una situación en la cual entonces los recursos, que sean políticos, jurídicos, pero también económicos, se atribuyen como un bien privado. Eso es la idea. Y eso es la segunda crítica que se puede formular al concepto.
Entonces, sobre esta base y al final, el Estado de Derecho se fundamenta únicamente sobre la confianza de los ciudadanos en su respeto por los que detienen el poder y del hecho de que no se van a poner por encima de la ley. Así que hay este componente muy importante de confianza de la ciudadanía respecto al funcionamiento y a lo que va a producir el Estado de Derecho. Desde este punto de vista conceptual, esos comentarios valen para todos los estados de nuestra sociedad. Que sean los estados europeos, latinoamericanos, africanos, asiáticos, estamos todos en el mismo barco. La confianza es un componente importantísimo. Y es un fenómeno que se encuentra en todas las sociedades que se fundamentan sobre una concepción positivista y liberal de la organización política. Eso es el primer factor. Un segundo factor es la legitimidad. El concepto de Estado de Derecho se refiere también a esa idea de legitimidad. El Estado de Derecho es lo que determina la legitimidad del poder mismo. Por eso que hay un vínculo tan consubstancial entre Estado de Derecho y poder y legitimidad. El Estado de Derecho se considera entonces como una organización política que respeta la predominancia de la estructuración jerárquica de las normas, lo cual constituye la raíz de la legitimidad del ejercicio del poder, meramente para evitar el caos social. Por eso que se define esta función estatal. Bueno, eso para plantear un poco a nivel conceptual lo que tiene que ser el Estado de Derecho. Por supuesto que eso se refiere sobre todo a una perspectiva conceptual. A nivel empírico y en los procesos históricos hemos viendo que el Estado de Derecho, aún los conceptos están evolucionando. Respondiendo a criterios endogéneos, el Estado mismo, la sociedad civil, pero también a dinámicas externas, que sean la internacionalización, la globalización, etcétera, etcétera. Voy a enfocarme en un momento de quiebre, que son los años 80, más bien. Un periodo durante el cual se nota una transformación del Estado de Derecho. Las sociedades, y empieza un poco antes, pero en los años 80 se puede ilustrar más bien esta evolución. Las sociedades occidentales se han progresivamente juridicizado. Es un poco complicado para un francés de articular esa palabra, así que me disculpen, pero se juridizan cada vez más, en particular sobre las relaciones sociales. Pero hay dinámicas, como decía, que van a impactar radicalmente la razón de ser y el funcionamiento del Estado de Derecho. Primero es la globalización y segundo, el neoliberalismo. Voy a empezar con el neoliberalismo, el pensamiento neoliberal. En ese periodo, la década 80, se observa una primera desvinculación entre los estados de derecho, los estados que conocemos en Europa y los estados centroamericanos. Voy a hacer esta comparación para entender y después desarrollar una reflexión sobre la reforma del Estado. Hay una desvinculación histórica en aquel momento. De hecho, mientras que los estados europeos en aquel momento terminan de poner en práctica la lógica neoliberal en las estructuras políticas, en las estructuras sociales, económicas, se puede notar con Margaret Thatcher en Inglaterra, o bueno, en casi todos los países, en Francia, con el cambio de la rigor, como se decía, aún bajo un gobierno socialista. Y bueno, esta lógica se está instalando cada vez más. Al revés, en Centroamérica, ¿qué pasa en esta década? Cada vez más la región se está enfrentando a una situación de crisis, que va a llegar al conflicto centroamericano que conocemos todos. Así que quedan los estados paralizados por un estado de crisis, con factores múltiples, pero sobre todo de inestabilidad política constitucional. Eso es un factor importante. Y también hay que añadir las problemáticas de su desarrollo, que se añaden al tema de la inestabilidad jurídico-institucional.
Así que después de esa década también, los estados centroamericanos han intentado compensar el atraso que se había acumulado durante el periodo de crisis, la famosa década perdida. Pero este intento, justamente con los ajustes estructurales, han generado más destabilización, aún más disfuncionamientos, que ahora se pueden notar a través de la gran fragilidad jurídico-institucional de los países de toda la región, bueno, a la excepción de unos países. Así que eso es un punto de quiebre importante en la evolución que ha cambiado, y lo voy a precisar después, el modelo de Estado de Derecho. La segunda dinámica que ha impactado el Estado es la dinámica de internacionalización o globalización, como se puede ver mucho más en la literatura. Entonces, esa ruptura se orquestra con el fin de la Guerra Fría, meramente, o del socialismo de la Guerra Fría, que va a permitir una aceleración de la globalización, una aceleración de los flujos transnacionales, de las relaciones comerciales mundiales, etcétera, etcétera. Y va a contribuir a transformar aún más el Estado de Derecho. Eso ocurre en los estados europeos, pero aquí también vemos que en Centroamérica va a contribuir un debilitamiento más fuerte. Voy a retomar el concepto de legitimidad que mencionaba. La legitimidad del Estado siempre vino de las reglas de derecho, como ya mencioné. Así la legitimidad es algo consubstancial al Estado, es natural. Sin embargo, bajo la dinámica de globalización, justamente, progresivamente, la idea de legitimidad por el derecho se va a cancelar. ¿Cuál será la nueva base de legitimidad de los Estados bajo el contexto de globalización o de internacionalización? Eso es la legitimidad por el resultado. En inglés se habla de outputs. Se genera inputs para los estados y lo que sale del estado, los productos políticos, son los outputs. Así que la legitimidad del estado la va a tener y recibir de lo que produce. Así que si el estado responde a las expectativas de la sociedad civil, si responde creyendo y produciendo bienes públicos, bienes colectivos, etcétera, etcétera. Así que ahora, en nuestra época, y con esta dinámica de internacionalización, la legitimidad del Estado ha cambiado. No solo se puede fundamentar sobre las reglas de derecho, sí son importantes, sí definen el Estado, pero ha cambiado la raíz de la legitimidad, se ha complejificado. La legitimidad, entonces, por la acción, ha nacido un poco antes. Seguramente son familiares con el concepto de estado de bienestar. Así que el Estado justamente estaba legitimado por la acción y los bienes que podían producir para la población. Hoy en día, y desde la medida de la década 90 o inicio de la década 2000, el Estado de Derecho tiene que ser no solo presente para mantener la legitimidad en la producción de esos bienes, pero también desde el inicio de los años 2000, el Estado toma conciencia de que no se puede todo. Eso es sumamente importante. No se puede todo porque en este contexto global el Estado no es más omnipotente. Tiene que vincularse con un montón de actores. Los flujos transnacionales están impidiendo el Estado de intervenir en unas situaciones. Centroamérica es un ejemplo emblemático de esta situación. Si miramos al fenómeno de la inseguridad, que no es solo de un país, sino que son fenómenos transnacionales, el fenómeno de los narcos, igual, no es un fenómeno que le toca solo a Guatemala, sino a los países, y las fronteras son aún más complicadas de gestionar. Así que el Estado, a pesar de la mayor voluntad, tiene que vincularse con otros actores para legitimizar su intervención. Por eso que aparece en este sentido el modelo de Estado regulador.
como se dice. Este Estado regulador se hace primero el garante de la cohesión social. Eso no cambia, es decir, que el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar lo tiene como meta principal, trascendental. Pero lo que cambia es que el Estado de dictar comportamientos se hace más el árbitro de distintos juegos. El árbitro del juego económico, por ejemplo, o el árbitro del juego social, entre actores de la sociedad civil, entre empresas y ONGs, etcétera, etcétera. O de la intervención de organismos internacionales también. Entonces rompe totalmente con la concepción de un Estado que va a producir bienes. Y esta nueva configuración de Estado, entonces, es mucho más compleja, es una configuración múltiple. Entonces, eso es la gran evolución que se ha notado del nacimiento conceptual del Estado de Derecho hasta a nivel empírico de la evolución estatal que conocen nuestras sociedades contemporáneas. Bueno, después de esta larga presentación conceptual sobre la evolución del Estado, no sé si ven muy bien dónde está el punto de mirada respecto al vínculo con la integración regional, pero va a llegar y voy a enfocarme aún más sobre esas dos dinámicas, globalización e internacionalización. Primero, se impuso el hecho de que configuración más compleja del Estado, que vamos a entender y describir un poco cómo se compone. Se impuso el hecho de que el Estado no decide solo. Terminó el Estado en que había una relación totalmente vertical de acción del Estado. Ahora, el actuar del Estado, el actuar estatal, se está más diluyendo, transformando en una dimensión horizontal. Y seguramente ya ven qué concepto quiere mencionar, a través de la lógica de delegación de servicios, a través de la multiplicación de asociaciones público-privadas, es el concepto de gobernanza que se está imponiendo. Y que a través de esas dinámicas que enseñaba globalización e internacionalización, ha cambiado totalmente el modelo de Estado de Derecho. Así que si el Estado sigue un referente predominante de la acción pública, la lógica de gobernanza se ha impuesto a lo largo de los años y al inicio de nuestro nuevo siglo. Esta lógica, como decía, se refiere a una visión horizontal del poder. Así que no es más, como lo planteaba el gráfico inicial, una relación vertical, sino una dilución del poder. Entonces, en esa dilusión se integran en la decisión política actores muy distintos, que sean estatales, del sector privado, organismos internacionales, sociedad civil, etcétera, etcétera, y cada uno de esos actores en las negociaciones que van a permitir que se produzcan productos públicos, cada uno de esos actores tiene una nueva responsabilidad. Por eso que ha cambiado también la legitimidad del Estado de Derecho en nuestra sociedad. El Estado no dicta, sino arbitra. Eso es un punto fundamental. Y el objetivo también de la sociedad se ha modificado. Se habla y se lee mucho sobre los fenómenos de individualización, de fragmentación de la sociedad. Eso también viene del hecho de que con la transformación de ese estado de la legitimidad, del poder, se ha cambiado también el objetivo de la colectividad, que no es más de lograr una meta trascendental, sino solo de hacer que cada uno pueda, tener el desarrollo de sus propias actividades y lograr un estado de bienestar máximo. Poder ha cambiado. Internacionalización. La transformación del Estado se realizó y se acompañó, como decía, a través de la internacionalización, que impactó también la manera con la cual se consideró y se tomó en cuenta la construcción de los marcos regionales de cooperación. Y aquí voy a empezar a dibujar el vínculo entre Estado de Derecho e integración regional.
Empezando con Europa. En Europa, ¿cuál es el proyecto? El proyecto que se dibujó desde hace muchos años, pero lo más reciente es de construir una especie de Estado de derecho internacional, entre comillas. ¿Por qué? Va a responder a las dinámicas que estaba mencionando. Igual, primero, estas son varias razones. Primero, la necesidad de adaptación a las dinámicas de la globalización. Bueno, todo lo que decía, el Estado no puede intervenir solo, tiene que vincularse con otros actores, la soberanía se está diluyendo, así que cambia el modelo de gobernanza. También los flujos transnacionales, la erosión de la soberanía, como mencionaba, y la emergencia de las sociedades civiles, que es un factor importante. Segundo factor, favorecer la convergencia para desarrollar buenas prácticas. Aquí me refiero al método de coordinación europeo que se ha desarrollado y que permite intervenir de manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, para responder a las expectativas de las poblaciones. Es como converger para hacer economías de escala, mejor responder a las expectativas de la población. Y también, y es lo que ocurre también en Centroamérica, para tener más peso en la arena multilateral. La unión hace la fuerza. Esa es una meta que se está utilizando mucho en Centroamérica, pero igual, es que no hay que olvidar que el proyecto europeo también en nuestro mundo contemporáneo sirve mucho para tener más peso frente a los actores emergentes como China, como Brasil, como los BRICS en su globalidad. Entonces la Unión Europea aparece como una tentativa de constitución de un Estado de derecho internacional. Y eso se ha observado a través de varias dinámicas. Primero, la constitución de un corpus de valores. Este corpus de valores está reunido en casi todos los tratados fundadores de la Unión, pero también en unos instrumentos como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que nos define el corpus bajo el cual las reglas bajo las cuales queremos vivir juntos y asociarnos. Segundo, la delimitación de la comunidad, lo cual es sumamente importante. Un espacio territorial, primero, por eso que existe el espacio Schengen en la Unión Europea, que delimite el espacio territorial de la Unión, con la definición de criterios y herramientas sobre la manera con la cual se puede insertar a la comunidad. Existen criterios de Copenhague, por ejemplo. Existen instrumentos que se dicen de ayuda a la preadhesión de los nuevos miembros. Porque tienen que cumplir con unos criterios antes de ser parte de la comunidad. Por eso que usted lo ven seguramente en los periódicos, el debate que sigue existiendo y que no sé si tendremos y llegaremos a una respuesta, el debate que toca a la inserción de Turquía en la Unión Europea. Esos son fundamentos de valores que permiten definir este corpus de valores y reglas común que dan identidad y legitimidad a la comunidad. Tercer factor, como decía, de cumplimiento del Estado de Derecho al inicio, una justicia. Una justicia con derechos exigibles. Y eso fue un paso importantísimo en la construcción del proceso europeo. Ahora los derechos son exigibles por los ciudadanos. Así que existen, como mencionaba, como tratado, la Carta de Derechos Fundamentales, pero existen la Corte Europea de Derechos Humanos. Existe la Corte de Justicia de la Unión Europea, delante de las cuales los ciudadanos, los estados, los actores que intervienen pueden exigir que se cumplan la ley y los tratados. Eso es sumamente importante, porque da legitimidad al ejercicio del poder de las instituciones que forman parte de la comunidad. Si no, no hay reconocimiento, no hay legitimidad. Si uno puede hacer lo que quiere de la gana, pues hay cortes y fundamentos legales que permiten dar poder y legitimidad a la comunidad. Eso es importantísimo por lo que toca a la Unión Europea.
Entonces, lo que es fundamental de entender respecto a la Unión Europea es que todo el proceso de construcción que he estado describiendo muy rápidamente se ha inserto al cruce de dos dinámicas. Primero, una transformación del Estado de Derecho mismo, que se explica por todos los factores que planteaba antes, y también por la dinámica de internacionalización, que permitió dar la oportunidad de crear un Estado de Derecho internacional. Sin esas dos dinámicas que se juntan, no se puede hablar y no se habría podido construir una comunidad tan fuerte. Son dos componentes importantes para, primero, que los estados se fortalezcan y que la integración también se pueda construir. No son dinámicas que se pueden quedar por separado. Entonces, al cruzar esas dos lógicas, se ha visto aparecer en la Unión Europea un principio fundador y fundamental, que es el principio de subsidiariedad. Subsidiariedad. Este principio tiene como principal meta de determinar el nivel de intervención más pertinente en el ámbito de las competencias compartidas entre los Estados miembros y las instituciones europeas. Así que remite a todo lo que le decía antes sobre la evolución del Estado de Derecho. No, el Estado no dicta, el Estado arbitra, delega, y se ve y se nota con este principio que en la Unión Europea se ha insertado como principio político, fundamento de nuestra cooperación, esta idea de que el Estado no puede hacer todo en la regulación de las sociedades europeas. Tiene que delegar. Y si tal o tal instituciones es más pertinente para intervenir en tal o tal asunto, está bien. Y lo va a hacer. Si el Estado interviene mejor en el tema ambiental, el Estado intervendrá. Si la Unión Europea es más eficiente para hacer cooperación financiera, intervendrá la Comisión Europea o los consejos ministeriales. Pero este principio que se refiere al artículo 5 del Tratado de la Unión Europea es emblemático de lo que decía de esta articulación entre una transformación del Estado de Derecho y otra dinámica de internacionalización de las sociedades. Bueno, hay teorías que van aún más allá sobre el concepto de la legitimidad. Hay unos hoy en día, por ejemplo, mi colega Chris Bickerton de la Universidad de Oxford, que dice que la legitimidad de los estados ahora viene meramente de la pertenencia a un grupo más grande. La legitimidad de acción de los estados a nivel doméstico se fundamenta en el hecho de que pertenecen también a la comunidad europea. Así que va transformando otra vez este concepto de Estado. Así que ni se habla de Estado de Derecho, ni se habla ahora de Estado-Nación, lo cual es distinto, pero de Estado miembro. Ahora los Estados tendrían legitimidad y poder a través de su pertenencia a la comunidad europea. Lo cual es un punto crítico para la fortaleza y la legitimidad del Estado, pero sí, como hay esta articulación de subsidiariedad, puede funcionar. Y son teorías que se están desarrollando. Para resumir esto, en Europa hay que bien recordarse que fue más la transformación del Estado mismo de derecho que contribuyó al fortalecimiento de la integración europea. Y no al revés. Es importante, lo subrayo, no al revés. Es el proceso de evolución del Estado de Derecho que ha dado lugar y que ha posibilitado el fortalecimiento de la integración. Lo subrayo porque ahora vamos a pasar a Centroamérica. Porque hoy en día, y eso es el tema y la idea global del seminario, que hay que repensar el Estado de Derecho, pero también repensarlo con una reevaluación del proyecto regional, con una reevaluación del regionalismo en su globalidad, a través de varios conceptos, por ejemplo, gobernanza regional. Pero en este aspecto, quiero decir que Centroamérica está enfrente de una oportunidad histórica para cumplir con esas reformas, tanto del Estado como del SICA. Para hacerlo simple y breve,
del sistema de integración regional. ¿Por qué esas oportunidades históricas? Primero se puede ver, y por eso que agradezco a los organizadores por haberme propuesto este tema de conferencia, porque implica un cambio total en el pensamiento de la articulación entre Estado e integración, justamente. Siempre cuando uno habla de integración regional, el punto de partida es el Estado y se va hacia la integración. ¿Por qué? Porque la naturaleza legal impacta totalmente. Los sistemas son intergubernamentalistas, así que hay que pensar el Estado antes de pensar la integración. Por eso que el tema del seminario y de la conferencia que me fue propuesta es tan interesante y apasionante, porque lo está cambiando la lógica. Que la integración regional puede llevar a los estados de derecho. Es una inversión de la lógica total. Y eso es sumamente interesante porque hay postulados implícitos que se esconden detrás de esta formulación. Y que son, que yo llamo los impensados del regionalismo. ¿Cuáles son? Primero, que la reforma del Estado de Derecho sí es posible y necesaria, lo cual es simple, sencillo, pero es fundamental. Es decir, que aceptar que ahora el Estado de Derecho sea en situación de que se tiene que reformar. Es un desafío político tremendo, es el único que a los presidentes y a vicepresidentas se les plantea. Y es lo que decía al inicio de la presentación. Estamos aquí para transformar los estados. Eso es el régimen. Segundo postulado implícito, considerar, y eso es sumamente importante, considerar que el estado de avance del sistema de la institucionalización del sistema de integración centroamericano, el SICA, merece hoy de llevar una reflexión sobre lo que el sistema mismo puede aportar a los estados. Eso es un cambio de lógica total, porque a menudo y hasta el día de hoy se está cada vez más menospreciando el SICA, criticados en todos los ámbitos, en cada lugar, en los periódicos, que el SICA no sirve para nada, sí. Y las críticas se fundamentan más bien sobre el hecho de que se desconoce el funcionamiento del SICA. Se desconoce, estábamos hablando de eso, a nivel técnico, lo que puede llevar de todo el proceso de institucionalización que ha existido hasta el día de hoy y que hoy en día plantea una oportunidad para llevar ideas, proyectos de reforma para el mismo Estado. Eso es un cambio radical. Tercer postulado, que justamente la institucionalización del SICA fue posible porque hubo una desvinculación entre los estados y las instituciones regionales. La dinámica intergubernamental habría limitado, y sabemos las posturas de los estados nacionales sobre la proyección regional o comunitaria del sistema. Así que, si el intergubernamentalismo había existido solo, pues esta institucionalización no habría sido posible. Así que hubo una desvinculación. Y hoy en día, justamente lo que es interesante en esta reflexión es que permite pensar cómo estas dinámicas de los estados, el intergubernamentalismo y lo regional, lo comunitario, como se puede decir, cómo se van a juntar, cómo otra vez se van a sincronizar. Eso es la base y fundamento de la reflexión que tenemos que tener hoy en día a nivel de proyección histórica, pero en este seminario, me parece. Y todas las mesas redondas van a llevar muchos aspectos y respuestas concretas a estas preguntas. Como decía, en Europa, el proceso de integración ha permitido fortalecer el Estado de Derecho. Hay varios instrumentos que han permitido esto. Primero, la política de vecindad y de ensanchamiento de la comunidad, que impacta a los estados que si quieren ser miembros tienen que cumplir con tal cosa. Así que, implícitamente, el proceso de integración en Europa ha permitido fortalecer el nivel doméstico. También, la cooperación internacional, que es importantísima para recibir, y los países de Centroamérica lo saben muy bien, porque reciben mucho de la Unión Europea en términos de cooperación externa.
hay este principio de condicionalidad, que si no se cumple transparencia, que si no se cumple eficacia, que si no se cumple equidad, no se van a activar los programas estratégicos de apoyo. La condicionalidad ha apoyado mucho la transformación del SICA y aún también de los estados mismos. Decía entonces que Centroamérica está enfrentando un momento crítico de su historia que le podría permitir explorar nuevos caminos de consolidación, tanto de las estructuras estatales como de la promoción de nuevo modelo de desarrollo y nuevo modelo de regionalismo. ¿Por qué también este momento crítico? Porque hoy en día Centroamérica está enfrentando una crisis de gobernabilidad. Lo que menciono como la desgobernabilidad, que será el tema de la conferencia de viernes, pero voy a pasar muy rápido con esto. Una crisis de gobernabilidad que se explica por tres factores grandes: inseguridad político-institucional, inestabilidad gubernamental. Hice para un curso en Francia un trabajo de una base de datos sobre los cambios ministeriales que han ocurrido en cada país para la última administración. En los 5 países, última administración, solo 5 años, 4 o 5 años. Son 122 cambios ministeriales y viceministeriales. 122 para 5 administraciones. Es terrible, y para tener estabilidad estatal, estabilidad gubernamental y política, es que no se puede. Así que la región sufre mucho de eso. Altos niveles de corrupción y una cultura política altamente polarizada y sobre todo personalizada, lo cual impacta la creación a veces de bienes públicos por las dinámicas de neopatrimonialismo que mencionaba al inicio. Así que hay que plantear dos preguntas. Primero, ¿qué hoy en día el SICA puede llevar a los estados? Eso sería la primera pregunta. Segunda pregunta, que tiene más impacto. Uno tiene que preguntarse si a finales de cuentas, el modelo de Estado de Derecho sí todavía es pertinente. Si se está pensando en una reforma del Estado, habría que pensar tal vez de reformarlo en la perspectiva de los nuevos modelos más complejos, con configuración múltiples, con gobernanza regional, y articularse y vincularse con los niveles regionales. Tal vez es una pregunta que uno tiene que ponerse de si hay una reforma de los estados en Centroamérica, ¿por qué necesariamente hacerlo en la dirección del fortalecimiento de los estados de derecho? El Estado ha cambiado, lo hemos visto a nivel internacional, así que es una pregunta de fondo que existe en las perspectivas de reforma. Primera pregunta entonces, ¿qué puede llevar el SICA? Y quería mencionar unos puntos porque se desconoce mucho el SICA y hay perspectivas interesantes. Desde el 2004 el SICA ha conocido una dinámica de burocratización tremenda, en el buen sentido de la palabra, menciono burocratización, de modernización de las estructuras internas, que respondieron, cierto, en gran parte a la cooperación, al apoyo de la cooperación internacional, que sea española o europea. Así que la planificación estratégica, las herramientas de gestión de proyectos, por ejemplo, como se desarrollan el SICOR, el SICPRO, la ECADERT, son herramientas que permiten una gestión más eficaz, más racional, pues han posibilitado justamente una racionalización global del funcionamiento del sistema. La durabilidad de esos instrumentos son totalmente dependientes de los que ahora están en cargo, así que es una responsabilidad también histórica que tienen. Pero uno se puede preguntar si, a finales de cuentas, esta reforma y adaptación tan rápida del SICA, del 2004 hasta el día de hoy, a normas que son, se dice, de New Public Management, que son normas del Estado regulador, así que se fundamentan sobre delegación, sobre eficacia, sobre racionalización de la acción. Si a finales de cuentas esta experiencia de adaptación rápida no podría servir para los mismos estados, para que se puedan adaptar ellos mismos y fundamentar
nuevos proyectos y nuevas dinámicas de reforma estatal. Pregunta abierta. También, durante años, el SICA ha logrado canalizar montos increíbles de cooperación internacional. Y los actores internos del SICA han demostrado gran competencia. Hay que subrayarlo, porque se va a hablar de profesionalización de los actores regionales, pero conocimiento, know-how, sí existe y lo pueden hacer. Entonces hay posibilidades de compartir experiencias positivas. Así que igual, como lo preguntaba anteriormente, esa experiencia que tiene el SICA podría servir a los estados, porque lo vemos con la crisis de desgobernabilidad. Y en los estados centroamericanos se está viviendo una crisis y hay una demanda, hay una necesidad de fondos todavía, que sean externos o internos, pero sí hay una demanda de fondos. Se puede ver con el tema de la seguridad. La estrategia de seguridad que se formuló, pues hay una necesidad de apoyo financiero. La crisis de los menores, igual, el debate no es legal, sino cómo se va a tomar en cuenta esos jóvenes que huyen de los países. La vulnerabilidad ambiental, igual, necesita el apoyo financiero de los cooperantes para formular unas políticas, crear unas herramientas, etcétera, etcétera. Así que sobre esta base, el contexto actual, yo me pregunto, ¿no sería una oportunidad histórica para hacer que la integración centroamericana primero avance y para operar una reforma mayor del sistema, otorgándolo nuevas competencias? Eso es la perspectiva que quería también poner. ¿No sería el momento de pensar elementos como en Europa de delegación, de responsabilidad? Responsabilidad, no hablo de soberanía, solo responsabilidad en la producción de bienes públicos, cuál es totalmente distinto. No hablamos de transferimiento de soberanía. Entonces, para intervenir sobre retos y temas que son totalmente transnacionales, regionales, que les tocan a todos los países. Así que hay que decidirlo, hay que decir una cosa un poco provocante, pero que si no se puede aprovechar de esta oportunidad histórica que se está planteando el día de hoy, después de tantas reformas del SICA, 97, 2004, 2008, los pilares, toda la plata que se ha invertido en el sistema, la energía, los recursos humanos, hay que preguntarlo radicalmente, pero seriamente, si no se aprovecha de esta oportunidad histórica para hacer una reforma. Se puede poner en cuestión la existencia del sistema mismo. ¿Para qué podría servir un sistema que no logra su metamorfosis? En el cual siempre se invierte, no solo financieramente, se invierte, y que no logra producir, a finales de cuentas, después de 20 años, producir bienes públicos. Es una pregunta que hay que poner en la mesa. Porque a un momento dado habrá que justificar la legitimidad de la existencia de este sistema. No podemos dejar una institución así, criticándola siempre, dándole recursos, pero no concretizar. Así que es un tema de fondo que hay que pensar. Pero, y voy a terminar, mencionando este punto, no se puede olvidar que muchos de los aspectos que hacen la crítica del SICA, los disfuncionamientos regionales, son una mera réplica de los disfuncionamientos que existen a nivel nacional, a nivel doméstico. En el ámbito de la ciencia política hay conceptos, se dice que se puede hablar de mimetismo institucional o isomorfismo. Así que si se está pensando en la reforma del SICA, pues tiene que vincularse totalmente con lo que está pasando en el nivel nacional y al revés. Son cosas que hay que pensar juntas. Por eso que planteaba la experiencia de la Unión Europea anteriormente. No son cosas que tienen que ser pensadas por separado. Por ejemplo, vinculando dinámica doméstica y regional, habría que repensar el papel del presidencialismo, de la diplomacia de cumbre, el cual ha llegado a un punto de ruptura. Habría que promover el respeto y la garantía de la primacía de los derechos antes del arbitrario de la decisión política.
Y también habría que superar a nivel regional, tanto como nacional, la visión clientelar, eso se mencionaba también al inicio, de la gestión político-institucional. Eso es sumamente importante. Y en eso no se puede pensar tal o tal reforma sin la apertura hacia nuevos modelos de gestión pública. La gobernanza que decía, es decir que ahora hay múltiples niveles de acción colectiva. Hay una emergencia de retos totalmente transnacionales y una gran variedad de actores. Así que hay que pensar los proyectos de reforma nacional y supranacional comunitario a través de estas nuevas gafas, nuevas lentes de observación. Entonces, para concluir, en esta óptica, el seminario regional que empieza hoy y las mesas redondas que van a llevar muchas respuestas a todas esas preguntas. ¿Qué puede llevar el sistema? ¿Cómo se puede reformar el Estado? ¿Cómo se pueden vincular las dos dinámicas? Solo quiero subrayar para entonces concluir que el INAP, como las instituciones homólogas de Centroamérica, como los tanques de pensamiento, como los actores estatales, regionales, internacionales, van a tener en el futuro muy próximo una responsabilidad histórica sobre la operacionalización de esas reflexiones. Para la evolución del modelo de Estado y el papel de la integración regional. No solo habrán que acompañar la mutación del Estado, sino tendrán también que articular la reforma con una reevaluación del proyecto de integración regional que no hay que olvidarlo, es el más antiguo del mundo, antes y anterior a lo de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Bueno, se me había olvidado. Aquí estaba. En fin. Puedo compartir todo esto. Que se sabe por experiencia y trayectoria personal pro-integracionista. El presidente Luis Guillermo Solís, cuando estaba en Cancillería entre 94 y 98, ocupaba el puesto de embajador itinerante para Centroamérica. Así que conoce el tema de integración centroamericana. Y él mismo ha escrito un montón y es pro-integración. Así que los dos países que en la historia han asumido una postura más minimalista ya están en situación de promover más que nunca la integración. Así que hay un momento de armonización de las posturas y de convergencia posible que hay que aprovechar. Por eso que me parece que sí, hoy en día se está formando al menos una situación de sintonía entre los estados más que anteriormente, al menos. Si usted le tocaría que proponer un tema para continuar consolidando la administración pública en Guatemala, pero sin perder de vista el SICA, ¿cuál de los dos puntos recomendaría usted? Primero, rendición de cuentas y transparencia presupuestaria, o bien gestión por resultados. Yo diría, entonces, como tengo un campo de posibilidad limitado, yo diría transparencia y rendición de cuentas. Eso es fundamental porque hay un impacto directo que se va a crear con la población y la sociedad civil. Ahora es un tema fundamental de que la sociedad civil sea más insertada dentro del SICA y dentro de la institucionalidad regional, que la gente, el ciudadano de a pie, conozca más el tema de la integración, los productos que puede traer de esta y lo que está haciendo. Y en este aspecto le dará más legitimidad, pero para darle más legitimidad tiene que ser transparente y rendir cuentas. Eso también es tema relacionado a la captación de recursos de la cooperación internacional.
los cooperantes demandan cada vez más la rendición de cuentas, porque todos estamos en situación de crisis. Es la crisis económica financiera que casi todo el mundo ha conocido en 2008-2009 ha dado lugar al repensamiento del uso de los recursos. Un euro es un euro, un dólar es un dólar. Ahora hay una situación de rarefacción de los recursos económicos y no se puede gastar más plata en cosas que no se cumplen. Así que, por principio también, y por el contexto económico global, tenemos que rendir cuenta. Y el SICAD tendrá que rendir cuenta, como los estados y los gobiernos igual. Por eso que yo enfocaría más sobre este tema. Y también otro tema, si me puedo permitir, de añadir uno, la profesionalización de los funcionarios regionales y nacionales. Hay que invertir mucho en la formación para tener profesionales de integración, expertos. Y no voy a decir más cosas porque el tema está para una mesa en particular. Pero solo para resumir, ya terminaron todas esas preguntas, les agradezco mucho para todas, muy interesante. Repito solo que me parece fundamental hoy de considerar que estamos en un momento de oportunidad histórica y que muchos actores tienen una responsabilidad, que muchas cosas tienen que hacerse en los próximos años, que dará la visión, la eficacia de la acción pública a nivel nacional como regional para los años que vienen. Así que es una reflexión de fondo que merece la pena de llevar y de concretizar en las mesas redondas que vamos a tener. Muchísimas gracias otra vez.